Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy, en primer lugar, vamos a hablar de algunas acciones que, a mi juicio, están inmersas en un FOMO bastante importante, que han sufrido subidas bastante verticales en los últimos tiempos y que, desde mi punto de vista, están bastante sobrevaloradas y podrían sufrir mucho en un escenario bajista, tanto porque los flujos de caja que se esperan de la compañía se encuentran muy en el futuro, sus proyectos son bastante especulativos hasta el momento y, como he indicado, pues lo que descuentan es bastante positivo desde este punto. Además, vamos a hablar de otras compañías españolas de bastante calidad, como Fluidra, que es líder en manufactura de piscinas. Inditex, que ya lo conocemos, pues tiene comercios como Zara, Lefties, Massimo Dutti, entre otros, y está con presencia en todo el mundo. Y Puig, que es uno de los líderes internacionales en fragancias. Además, como bonus, pues voy a traer una nueva acción estadounidense que es United Park and Resorts, que está recomprando muchas de sus acciones. Además, tiene un plan de recompras activo que acabaría con el 25% del market cap en estos momentos y bueno, me parece interesante. Empezando por la situación económica de los Estados Unidos en estos momentos, vemos que el sentimiento del consumidor está muy bajo, está en puntos más bajos que en otras crisis. Y esto puede hablar un poco del escenario bipolar que estamos viviendo, con un PIB creciendo mucho, pero muy dependiente de algunos sectores concretos, y concretamente del sector de la inteligencia artificial, que es bastante B2B, es decir, las empresas entre ellas se lo guisan y se lo comen. Ahí no tiene tanta influencia en primera instancia el consumidor. Sin embargo, otras empresas, por ejemplo, del sector retail, están sufriendo bastante. Vemos empresas como Nike, como Adidas, como Decker Outdoors, que es una que tengo en el portfolio, pues son empresas que están sufriendo. Y bueno, pues el consumo discrecional en general está bastante flojito, lo que habla de la situación. Por otra parte, el housing affordability, es decir, el porcentaje de ingresos que se dedican a comprar o alquilar una vivienda en estos momentos es bastante alto con respecto a la media histórica, es decir, es bastante difícil acceder a una vivienda. Sin embargo, hay un porcentaje importante de la población que dice que planea comprar una vivienda en el corto plazo. Esto podría hablar de la situación que estamos viviendo, que necesita de recortes de tipos si quiere aliviar la situación de los americanos en estos momentos, que están soportando, por una parte, el peso de los aranceles que ha impuesto Donald Trump. Por otra parte, están soportando unos tipos de interés muy por encima de la media de la última década, y un escenario económico que tal vez no es tan favorable como los últimos tiempos. Por otra parte, a nivel de ahorros personales, vemos que la tasa también ha decrecido bastante. La pandemia, sí es cierto que con un impulso fiscal y monetario importante se regó a la población con dinero, y aquí vemos cómo se llegó a máximos históricos de ahorro, porque claro, estábamos en la casa y nos estaban llegando unos ingresos importantes, y no teníamos tampoco cómo gastarlos. En cuanto al tema de los tipos de interés y la inflación, pues bueno, aquí podemos hablar que todavía los objetivos de tipos de interés, de inflación, perdona, no se han alcanzado. Es decir, la Fed tiene un target permanente del 2% y todavía estamos por encima. Y todo ello a pesar de que el petróleo se encuentra en torno a los $60, bastante por debajo de la media de las últimas décadas. Es decir, el input de muchas de las industrias de la economía estadounidense y de las economías internacionales se encuentra a niveles bastante bajos. Y esto podría hacer que la inflación se acelerase contra todo pronóstico si se dieran conflictos en las cadenas de suministro. Por otra parte, a nivel del bono a 10 años, pues se encuentra ya en el entorno del 4%, cerca del 3,75%, que es el tipo que ha marcado la Fed en estos momentos en el corto plazo. A mi juicio, es importante comentar cuáles son las fuerzas estructurales que podrían mover a la inflación o a la desinflación, diría yo, porque no voy a decir deflación,
No creo que se llegue a esos límites, ¿no? Y por una parte tenemos la tecnología. Es verdad que estamos en otro impulso tecnológico importante, que puede ser equivalente al impulso de Internet en el año 2000. La inteligencia artificial va a generar muchísimas eficiencias y estas eficiencias se trasladan en costes marginales decrecientes, se trasladan en costes inferiores para la producción de bienes y servicios y por tanto los bienes finales pues también van a reducir su precio. Por otra parte, aunque es cierto que en estos momentos, sobre todo Donald Trump y la guerra comercial entre China y Estados Unidos está generando más problemas de los previstos en la globalización, que es el entorno que ha imperado en los últimos tiempos y que ha elevado pues las tasas de bienestar de la mayoría de la población en los países desarrollados, pues parece que esto se está deteriorando, pero bueno, yo creo que la globalización va a seguir adelante. Y por otra parte, la natalidad. Las bajas natalidades también son un impulso bajista para la inflación. En este sentido, yo creo que es probable que volvamos a tipos de interés bastante bajos, entre el 1 y el 2%. Esto sería bastante positivo en general para los activos de riesgo como la bolsa y también para la población de Estados Unidos que, como vemos, pues está sufriendo con estos tipos de interés tan elevados, sobre todo para la vivienda y otros bienes esenciales que requieren de financiación a largo plazo. Bueno, y el tema que nos trae aquí, sobre todo en este caso, es hablar de compañías que considero que han subido mucho, impulsada por cierta especulación y que podría también sufrir caídas importantes si la bolsa pues acompaña, es decir, si se producen algunas correcciones en la bolsa, lo cual es bastante habitual cada cierto número de años. Aquí vemos que Space Mobile, AST Space Mobile, pues ha subido muchísimo en bolsa, se ha multiplicado por 38 veces en apenas 2 años. Y bueno, aquí vemos sus cuentas de pérdidas y ganancias, vemos como la empresa pues tiene muy pocos ingresos todavía, cada vez el beneficio operativo cae más y está en negativo evidentemente. Y es una compañía bastante especulativa porque básicamente lo que se defiende es que esta compañía pues va a vender a las principales teleoperadoras que en estos momentos pues tienen redes de conexiones móviles, conexiones de todo tipo para usuarios como puede ser Verizon, etcétera, pues va a vender al por mayor estas conexiones para espacios donde las torres de comunicaciones pues no lleguen o no lleguen con la solvencia suficiente. Por ejemplo, zonas rurales, zonas aisladas, etcétera. Bueno, yo creo que la mayoría de consumidores, sin embargo, están en zonas bastante pobladas donde las torres de comunicación llegan. Por tanto, el, el TAM, digamos, de esta compañía no es tan elevado como pudiera parecer. Por otra parte, el precio sobre ventas es elevadísimo. Como podemos ver en pantalla, pues está a unas 130 veces ventas del año que viene. Por tanto, a nivel fundamental es muy difícil de estimar un valor en estos momentos, porque ni gana dinero, las ventas que tiene son muy bajas y demás. Por tanto, yo simplemente me fijo en estos 30 billones a los que cotiza. Cotiza 30.000 millones de dólares, lo cual es una barbaridad. Vemos, por ejemplo, otras compañías que curiosamente estaba mirando en estos últimos días y me he fijado que tienen una valoración semejante. Este es el oligopolio de empresas que poseen datos de consumidores, de personas que van a adquirir una propiedad, que van a pedir una hipoteca para que los bancos puedan tomar una decisión informada. Vemos, por ejemplo, que Experian, TransUnion o Equifax tienen cotizaciones semejantes a las que tiene AST Space Mobile. Es decir, estamos hablando de un oligopolio consolidado que tiene un TAM bastante elevado, de muchos más billones, y sin embargo, compañías que ya están en una fase más madura, pues tienen cotizaciones semejantes a la de esta compañía, habiendo desarrollado ya el proyecto. En cuanto a Rocket Lab, en primer lugar, pues podemos ver que la compañía pues también tiene un crecimiento de la cotización muy importante en los últimos años. Se ha elevado, pues se ha multiplicado por unas 6-7 veces en apenas 2 años.
y también vemos que tienen beneficios operativos decrecientes, aunque en este caso los ingresos están creciendo más. En este caso se paga por distintas ventas de componentes espaciales, por mantener en órbita satélites para distintos proyectos y para misiones especiales únicas. El precio sobre ventas también es muy elevado, está en torno a 52 veces ventas, aunque los ingresos están creciendo bastante, pero bueno, muchos años de crecimiento como este tendríamos que ver para que este precio sobre ventas estuviera justificado. Los defensores de Rocket Lab indican que bueno, hay mucho gasto en investigación más desarrollo y que esto posteriormente podría suavizarse y crecer menos que las ventas. Pero bueno, es algo bastante opinable, en tanto que hasta el momento esto no se ha producido y es un futurible dentro de bastantes años. Por comparar la situación, vemos que compañías que manejan datos propietarios como Factset y Morningstar, pues ni combinadas alcanzan la capitalización de Rocket Lab Corporation, que hasta el momento pues es bastante especulación y poca realidad. Por poner otro ejemplo, otra comparación, una empresa que tiene distintos monopolios relacionados con el abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, como es American Water Works, que es el servicio de agua más grande de Estados Unidos, aunando en torno a 15 millones de clientes, y con una nueva adquisición que está a punto de realizar, es probable que maneje más de 25 millones de clientes en Estados Unidos, pues tiene una cotización por debajo de estas compañías, de AST, Space Mobile y de Rocket Lab Corporation. Es decir, yo pienso que ha habido bastante FOMO en estas empresas de cohetes, se está descontando un futuro bastante positivo, que no digo que no lo vayan a tener, pero que todavía le queda mucho para alcanzarlo, y otras compañías ya consolidadas, dominando otros sectores de la economía, pues no alcanzan esas cotizaciones después de, bueno, haber desarrollado proyectos de muchos años para alcanzar este nivel de cuota de mercado. ¿Dónde podría producirse un escenario en el cual un corto a estas compañías fuera satisfactorio? Es decir, a pesar de que las cotizaciones son muy altas, pues bueno, no tendrían por qué bajar. Si se da un escenario de especulación máxima en la bolsa, con tipos de interés bajos, bastante impulso fiscal y demás, se podría ver que hay bastante liquidez como para invertirla en proyectos especulativos. Además, las tasas de descuentos bajas ayudarían a que el descuento de estos flujos de caja muy en el futuro llegaran más íntegros al presente. ¿Cuáles son los escenarios en los que podría darse una bajada importante de estas compañías que tienen una beta muy alta y que por tanto, si cae el mercado, caerán mucho más que este? Pues en primer lugar, el petróleo está muy bajo. El petróleo está a $60 y si se da algún conflicto internacional importante, si las cadenas de suministro se deterioran, como ocurrió en la guerra de Ucrania-Rusia, pues es probable que el petróleo suba. El petróleo en otras ocasiones pues ha alcanzado, fácilmente puede alcanzar los 90, $100. Y el petróleo es input de muchísimas industrias, es decir, el coste operativo de muchas industrias depende de energías como el petróleo. Por tanto, si el petróleo sube, es probable que se dispare la inflación. Y recordemos que la inflación está todavía a nivel core en el 2,6% en Estados Unidos, en otras zonas aún más. Por tanto, si se le suman estos aranceles que tienen un efecto de corto plazo inflacionario, aunque cuando se termine de deteriorar el consumo no podrán tenerlo porque simplemente el consumidor no podrán pagar las subidas de precio que las compañías pretendan. En el caso del petróleo esto es algo inevitable. Este input se lo van a tragar todas las compañías y por tanto van a tener que aumentar los costes o salir del mercado porque no son rentables. Por tanto, este sería un factor de riesgo. Por otra parte, una caída generalizada de la bolsa, que puede ser por distintos motivos, por un cisne negro, por esto que estoy comentando, que se dé un escenario inflacionario no esperado por los operadores de mercado o por alguna guerra o cualquier otra cuestión,
se podría dar un flight to safety, es decir, compañías muy seguras de consumo, estable, como puede ser pues Colgate, puede ser Nestlé, Mondelez, etcétera, PepsiCo, por ejemplo. También compañías, como he dicho, de gestión de agua, utilities de agua, como puede ser Water American Works o California Service Corporation, Water Corporation, perdona, o Middle East Water Corporation. Es decir, este tipo de compañías, de alguna manera, son muy estables y muy seguras en cualquier escenario y tienen una beta inferior a la del mercado. Y cuando el mercado esté preocupado, pues va a salir de las compañías más especulativas y va a volver a las compañías más sólidas, con flujo de caja más seguro y más en el presente, y también va a refugiarse en los bonos. Al refugiarse en los bonos, con la compra de bonos lo que hace es subir la yield, es decir, es subir de alguna manera pues los tipos de interés que descuenta el mercado, y con ello pues la Reserva Federal no va a tener más cojones que subir los tipos de interés también. Por otra parte, comento que, bueno, que habría mucha volatilidad si se da un escenario de caídas, porque sus flujos de caja están muy en el futuro y son poco predecibles. Son proyectos bastante especulativos, que sí, que lo mismo puede decir que vale 30 billion, que vale 100 billion, es decir, esto se podría multiplicar por 3. Si la gente empieza a especular con el mercado que pueda abarcar este tipo de compañías y que van a conseguirlo con unos márgenes altos, pues esto puede seguir multiplicando. Pero también se puede producir una caída muy importante de, por ejemplo, el 80 o el 90%, porque se dé un escenario negativo en el cual se dude o se tenga bastante pocas probabilidades de que este escenario alcista se dé. Y aquí, bueno, aquí sitúo varias operaciones que se podrían llevar a cabo al respecto. Son operaciones muy asimétricas, pero con una probabilidad muy baja de éxito, en tanto que la compra de opciones puts muy out the money, pues es bastante difícil que se cumpla, bastante difícil que alcance el strike en general. El mercado te marca unas ciertas probabilidades. Y yo lo que creo, eso sí, es que las probabilidades de que estos escenarios ocurran son superiores a las cuales marca el mercado. No quiero decir que esto se vaya a producir, sino que es mucho más probable que se produzca de lo que te están diciendo esta cadena de opciones. Por ejemplo, pagando 67 euros, estarías expuesto a 100 opciones en corto si la estás comprando, por ejemplo, con un strike de 17 dentro de un año. Es decir, acciones que están en estos momentos a 76 dólares podrían caer a 17. Yo creo que sí. Las acciones podrían caer un 80 o un 90%. En el año 2024 han estado a 5 o 10 dólares. Entre 5 y 10 dólares hace un par de años o 3. Y la empresa es la misma. Sí ha crecido un poco sus ingresos, pero sigue estando a unos precios muy, muy elevados. En la medida que algún proyecto no funcione como esperaban, o en la medida simplemente que se dé un escenario macro distinto, pues se podría producir ese flight to safety que he estado comentando. El mercado pues emigra a empresas con flujo de caja más en el presente, empresas más estables y de mayor calidad, y también se refugia en los bonos y en otro tipo de activos como puede ser el oro. Por ejemplo, si pagas 670 euros, pues ya, dólares, perdona, he puesto euros, pero son dólares, pues ya tendría una posición de 1000 acciones, es decir, cada dólar que caiga desde 17 para abajo, pues te estaría llevando 1000 euros, con una inversión de 670. Si esta burbuja vuelve a precios de 5 dólares, como indico, pues invirtiendo 670 puedes obtener 10.000. Como vemos, una operación asimétrica de multiplicar por muchas veces, pero también es muy poco factible que se produzca. Distintos inversores, incluso profesionales, han identificado burbujas, como puede ser la burbuja de Tesla, que es una empresa que claramente a nivel de vehículo eléctrico está en decadencia y que tiene una serie de proyectos que, bueno, pues que son bastante especulativos también, relacionados con la robótica, sobre todo, con el vehículo autónomo y demás. Tienen tecnologías bastante buenas, pero todavía es una incógnita que vayan a dominar estos mercados, o bueno, y si lo dominan, que no vayan a existir otros players con cuota de mercado alta y vaya a existir una competencia que les reduzca los márgenes. Así que bueno, estos escenarios idílicos pues pueden decaer en el tiempo.
Otra forma de exponerse sería una incluso más agresiva, de pensar que esta compañía pues va a bajar de los 7 dólares en un año y algo, ¿no? Esto sería un escenario muy, muy negativo, de caída del 90%. Y bueno, invirtiendo pues 14 dólares tendría una exposición a 100 acciones, invirtiendo 1.400 dólares tendría una exposición de 10.000 acciones, es decir, en el momento en que esto caiga de 7 dólares, cada dólar que caiga de 7 dólares hacia abajo te llevaría 10.000 dólares. ¿Que es muy probable? Pues sí, porque esto está a 70 dólares, pero es que hemos visto cosas así a lo largo de la historia de la bolsa en múltiples ocasiones, con compañías especulativas con el mismo perfil, compañías que no tienen beneficios, compañías que sí, que crecen en ingresos, pero en base a proyectos muy especulativos en mercados con muchísima liquidez, y que en cuanto se seca la liquidez de los mercados, pues básicamente nadie quiere este tipo de compañías. Las personas que están difundiendo el FOMO en Internet y que de algún modo se están haciendo ricas en el corto plazo invirtiendo en estas burbujas, pues van a dejar de invertir en ellas cuando empiecen a caer un 40, un 50, un 70%, porque todo el mundo va a huir despavorido hacia opciones que tengan mayor fiabilidad. Y probablemente muchas de estas personas que en estos momentos pues se sienten vencedores de una tendencia alcista van a decaer en el mercado si no saben tomar beneficios a tiempo. Esa es mi opinión. Aquí tenemos el caso de AST Space Mobile, ¿no? En este caso, pues bueno, si te expones a un strike de 10, es decir, en estos momentos cotiza 83 dólares si esta empresa cae a 10, lo cual es bastante agresivo, pero está por debajo de los precios del año 2024, pues podrías obtener un beneficio muy, muy importante, porque estarías expuesto a 100 acciones, es decir, cada dólar que baje, pues obtendría 100 euros. Si esto lo multiplicamos y nos exponemos a 5.700 dólares, pues cada dólar que caiga obtendría 10.000 euros. Si cae a 2 dólares, por ejemplo, que es el precio que tenía en 2023 o 2024, no recuerdo bien, pues estaría ganando 80.000 dólares. Las empresas han seguido evolucionando, su tecnología está ahora más validada por los operadores de mercado, sin embargo, la realidad es parecida. Son empresas que básicamente incurren en pérdidas, que tienen proyectos interesantes, pero que todavía no se conoce si van a triunfar en los mismos o no van a tener o no la utilidad esperada, y por tanto, pues son proyectos bastante especulativos a nivel natural. Bueno, ahora voy a parar un poco para explicaros que podéis ganar hasta 114 euros en Bitcoin sin moveros del sofá y de manera totalmente gratuita con las promociones que os presento en este vídeo. Debajo, en el enlace, os voy a dejar los enlaces para registraros a plataformas como Robinhood o Bitabo. Es muy sencillo obtener estos 114 euros, pues simplemente con registrarte e ingresar 20 euros que puedes retirar al instante te van a dar 50 euros en cripto. Estas plataformas básicamente se están expandiendo de manera muy agresiva por territorios donde no tienen tanta dominancia, especialmente el espacio europeo, y por tanto, pues para adquirir clientes que para ellos tienen un valor muy importante, pues están haciendo estas promociones. Y yo simplemente pues te las ofrezco por si quieres dinero gratis. Este dinero lo vas a poder sacar en 180 días y lo puedes mantener tanto en Bitcoin como en otras criptomonedas, como si quieres mantenerlo en euros y simplemente sacarlo dentro de estos 6 meses. Además, si invitas a otras personas, pues vas a tener una serie de enlaces para ganar también mucho más dinero con estas promociones, como yo espero hacer en este momento. Por otra parte, si queréis un banco español en el cual se puede obtener una remuneración interesante para la liquidez, la oferta de Trade Republic es bastante buena porque tiene un 2% de remuneración sobre el efectivo que tengas en tu cuenta. Por otra parte, decir que está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros porque es un banco con IBAN español. Y bueno, ahora además, si creas tu cuenta con mi enlace, ingresas 100 euros y haces 3 inversiones, mínimos de 1 euro cada una, he puesto 3 euros por error, pues puedes ganar hasta 300 euros en acciones. Básicamente vas a ganar de 10 a 300 euros
Es evidente que es difícil ganar 300. Yo no he ganado 300 en ninguna de las promociones que he hecho, pero sí he ganado 75, he ganado 50 varias veces. Y por tanto, pues es probable que ganes pues 50, 75, 100. Y también existe una probabilidad mínima de que ganes 300 simplemente por registrarte y hacer esto. Esto es totalmente gratuito y simplemente pues a los 365 días al año siguiente pues vas a poder vender estas acciones que te han regalado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del IBEX 35 y de algunas compañías interesantes en España. Se ve bastante odio en Twitter en torno a la bolsa española y en torno a España en general. Esto es una cuestión ideológica y política en la cual tampoco quiero entrar, pero el éxito de la bolsa española es bastante rotundo. Si lo miramos, en el último año ha subido casi un 50%. Esto quiere decir que las compañías y el país en general pues descuenta un futuro bastante brillante, porque la bolsa es un indicador adelantado referido a las expectativas. Es cierto también que el IBEX 35 pues acapara simplemente las 35 compañías de mayor capitalización de España, y que bueno, la economía real es muy distinta, porque en España también existen muchas pymes que tal vez estén sufriendo otra situación distinta, pero bueno, aclarando esto, es de decir que existe un éxito importante a corto plazo. Si miramos el PIB de España, pues está creciendo bastante más que el de otras economías. ¿Y esto por qué es? Pues a mi juicio esto no es por arte de magia, ni es porque gobierne Pedro Sánchez o gobierne la izquierda, sino que principalmente por factores exógenos. En primer lugar, el peso relativo del turismo en España es de en torno al 13-15%, mientras que en Europa en general es del 10%, y eso teniendo en cuenta que hay economías poco desarrolladas cuyo peso tiene un 20% el turismo aproximadamente. Es decir, en las principales economías, Alemania, Francia y demás, el peso del turismo es mucho más bajo que en España. Y el turismo se ha comportado mucho mejor a nivel relativo que la industria. La industria ha tenido muchos problemas, sobre todo a nivel de la cuestión geopolítica relacionada con la guerra de Ucrania-Rusia, porque el input de la industria pues han sido energías como el petróleo, la electricidad o el gas, que han subido mucho en los últimos tiempos. Además, empresas de tipo química, por ejemplo, han sufrido mucha competencia de otros países de low cost, como puede ser China o la India. Por otra parte, hay otras cuestiones que sí están afectadas directamente por decisiones políticas, como es pues la estrategia de mantener unos niveles de inmigración netos bastante elevados. Es decir, aquí se está acogiendo bastante inmigración en los últimos años. Podemos decir que esto podría afectar negativa o positivamente, no lo sé, a la estabilidad de las pensiones futuras, por ejemplo, que puede tener colisiones culturales de distinto tipo con la población local, pero lo que está claro es que esto está aumentando el PIB. Es decir, aunque el PIB per cápita, es decir, la renta que percibimos individualmente, esté bastante estancada desde hace décadas, el PIB, el Producto Interior Bruto, está creciendo bastante más que el de otras economías, y en parte porque hay mayor fuerza laboral. Y estos 600.000 inmigrantes netos aproximadamente que entran en España pues tienen bastante que ver. Y por otra parte, está claro que estamos en una economía de estímulo fiscal. Sí que es verdad que a nivel de impuestos, muchos de los impuestos, sobre todo al trabajo, están aumentando para financiar las pensiones y demás, que suponen una parte del gasto bastante importante. Pero es cierto que se están dando todo tipo de ayudas y de incentivos y de estímulos en la economía, que de algún modo pues están moviendo la economía del país, están haciendo que las empresas pues tengan mayores ingresos. Y todos estos ingredientes unidos, es decir, el peso del sector servicios y especialmente del turismo, el peso de la ampliación de la población por la vía de la inmigración y el estímulo fiscal propio de políticas de izquierda, pues está haciendo que la economía española vaya bien. Además, políticas de mucho estímulo monetario con bajadas de tipo de interés agresivas pensadas para Alemania y para Francia están teniendo una afección positiva en España, que tal vez no necesitaba este impulso monetario tan importante.
Otras políticas monetarias en el pasado le han afectado de manera negativa, por ejemplo, cuando se vio más afectado que otras economías en el 2008 por esta burbuja inmobiliaria en el caso de España, aunque una burbuja de crédito y liquidez y también de los mercados en el resto de países, pues en este caso no tuvo el estímulo suficiente para realzar su economía y sin embargo otras economías se vieron más beneficiadas porque no lo necesitaban tanto. Ahora sí, ahora en cambio lo necesitan más que España. Y bueno, ahora vamos a ver de manera breve algunas de las mejores compañías de España. Y es que mientras otras compañías retail en el resto del mundo están sufriendo mucho, tenemos a Inditex en España, que es un auténtico cañón. Está en máximos históricos, como podemos ver, pues te ha dado un rendimiento compuesto del 13% anual, más dividendos, superando a la mayoría de índices y mayoría de bolsas del mundo. Y bueno, pues cotiza en estos momentos a valoraciones un poco por encima de la media, pero básicamente cercanas a la media. Es decir, tampoco tenemos a una empresa tan sobrevalorada como podría sugerir el gráfico. Es decir, a nivel fundamental la compañía ha ido muy bien y ha compensado este crecimiento de las acciones, ¿no? Y vemos que aglutina marcas como Zara, Stradivarius, Zara Home, Uterque, Oysho, Massimo Dutti, Pull&Bear o Bresca. Es decir, la mayoría de marcas que vemos en los centros comerciales y en los espacios comerciales de las ciudades, pues si no la mayoría, muchas de ellas pertenecen a Inditex. Y en el resto del mundo es igual. Además, he tenido la oportunidad de viajar a distintos lugares del mundo y he visto que Zara, por ejemplo, es una marca mucho más premium que aquí. Aquí tenemos que comprar en Zara como algo bastante del día a día, algo normal. Sin embargo, por ahí, pues los precios son bastante más altos, incluso aunque la renta per cápita de esos países sea más baja. Y esto es algo también a considerar. Y bueno, ahí tenemos a Marta Ortega, que es presidente no ejecutiva. Cuando dejó el mando a Mancio Ortega, digamos, muchas personas dudaban de que Inditex siguiera proliferando. Sin embargo, no solo eso, sino que está acelerando su crecimiento y sus métricas de retorno. Así que, bueno, también hay que darle la enhorabuena. En segundo lugar, pues bueno, tenemos Fluidra. Fluidra es una empresa interesante que he investigado un poco a raíz de mi inversión en Pool Corporation, que es un distribuidor líder en Estados Unidos de materiales, químicos, etcétera, para la construcción y para la rehabilitación y mantenimiento de piscinas. Y Fluidra es de los principales manufactureros. Es líder en la mayoría de zonas geográficas del mundo y en Estados Unidos, pues es la segunda compañía más grande, ¿no? Aquí vemos como a nivel fundamental ha ido bastante bien, con retornos interesantes de en torno al 10% y crecimientos significativos, aunque en estos momentos el ciclo económico le está afectando un poco de manera negativa, porque básicamente se están construyendo menos piscinas a nivel mundial que en otros momentos históricos, por lo que hemos comentado, ¿no? Al final las piscinas cuestan en torno a 100.000 euros de media y en muchos casos se financian. Y la financiación a largo plazo en estos momentos está bastante cara. Por otra parte, sí que hay que considerar que a nivel de valoración, pues está en torno a su media histórica, lo cual a nivel absoluto también es bastante baja, porque bueno, es unas 15 veces beneficio, unas 10 veces EBITDA, que para una compañía líder en un sector no es tanto, teniendo en cuenta que estamos en una parte baja del ciclo. Su apuesta en este caso es la integración vertical. Sí, es una empresa manufacturera, pero también se encarga de la distribución en muchos casos. Aunque en Estados Unidos, donde no tiene una posición tan dominante, es el segundo player, pues también se alía con otras empresas como Pool Corporation para distribuir sus productos en la red de tiendas masiva que tiene la compañía. Bueno, aquí vemos un poco en la parte izquierda alta de la imagen cómo la construcción de piscinas está en niveles bastante bajos a nivel mundial. Hubo un repunte importante en el año 2021, 2022 y tal por el exceso de ahorro que tenían las familias, por el bombardeo con políticas fiscales masivas y monetarias expansivas para protegernos de la situación del COVID, de encierro voluntario, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues vemos esto y si pensamos que esto se va a revertir de alguna manera y van a volver tendencias del año 2000 o del año 2021 en algún momento, pues esto es muy bullish para la compañía. Hay que decir que esta industria está bastante fragmentada.
Es cierto que hay otros players que tienen una cuota de mercado semejante a la de Fluidra, que es el líder. Tienen un 8, un 5% de cuota de mercado, pero después hay muchos players pequeños que pueden ser objeto de adquisición. Y esta ha sido un poco la estrategia de Fluidra, ¿no? Fluidra tiene muchas marcas integradas en su red y las ha ido consiguiendo en parte adquiriendo nuevas compañías. Vemos un poco la posición competitiva que tiene la mayoría de mercados, donde por lo general es líder en los mercados en que está posicionado, excepto en Estados Unidos, donde, bueno, pues es la segunda empresa más grande. La parte inferior de la imagen vemos como la distribución de ingresos a nivel de nueva construcción y de aftermarket es muy parecida a la que ejemplifica Pool Corporation. Pool Corporation nos está diciendo que aftermarket y mantenimiento es el 65% aproximadamente. Bueno, pues Fluidra en la línea con esto te está diciendo que es un 60%. Y la nueva construcción un 40%. Esto está bastante bien saberlo porque, bueno, a unas malas que se dé un escenario negativo en la construcción de nuevas piscinas, esta empresa siempre tiene una base sólida para mantener un nivel de beneficios como para que la empresa no entre en problemas con la deuda o en problemas en pérdidas, en definitiva. Aquí vemos un poco el conglomerado de marcas que tiene. Las principales son Zodiac, Astrapol y Polaris sobre todo, pero todas las demás pues tienen un peso específico en distintas zonas geográficas. Y bueno, es importante saber que en aspectos importantes y críticos para la piscina, como las bombas o los filtros, este tipo de marcas, junto con 2 o 3 players más de Estados Unidos, pues tienen un porcentaje de mercado muy alto, del 70-80%. Por tanto, la ventaja competitiva que tienen no solo está en verlo de manera general, sino que hay componentes específicos bastante técnicos que solo hacen unas pocas empresas. Y como ventajas competitivas podemos tener, por ejemplo, la escala. No es lo mismo tener una fábrica aislada en una zona del mundo que comprar componentes para bastantes fábricas y para una manufactura muy, muy amplia. Las relaciones que tiene con distintos clientes, distintos proveedores y demás, como puede ser Pool Corporation en este caso. Si eres una empresa grande, tienes mayor capacidad de negociación que si eres una empresa pequeña. Y por supuesto la ventaja tecnológica, regulatoria y demás. Para entrar a distintos mercados en industrias como esta, pues tienes que pasar un proceso regulatorio, cumplir con unos requisitos. Y esta empresa está en todo el mundo, por tanto, básicamente ya no tiene que afrontar este tipo de procesos, sino simplemente actualizarse a las nuevas regulaciones. A nivel tecnológico tiene distintas apps para controlar elementos relacionados con el agua, pues la calidad del agua, la temperatura y otros muchos parámetros. Y bueno, pues no todas las compañías pueden complementar lo que es la venta de componentes, materiales, productos químicos con este control integral de la piscina. Y bueno, por último, pues de manera muy breve vamos a ver Puig Brands. Esto es una compañía que compré más o menos a los mismos precios actuales y la vendí porque básicamente vi otras inversiones que me interesaban más. Pero pienso que está bastante barata, que es una empresa bastante buena y que va a dar buenos resultados a futuro. Salió hace poco a cotizar y desde entonces no ha hecho más que caer. Es verdad que he cotizado unas valoraciones un poco altas cuando salió a cotizar, en torno a 25 veces beneficios de los próximos 12 meses y una EBITDA de unas 17 veces. Pero ahora, pues bueno, está un PER por debajo de los 14 y a un EBITDA por debajo de los 10. Lo cual me parece bastante barato para una compañía que lo está haciendo mejor que la competencia en términos relativos. En este mercado, pues bueno, hay compañías muy grandes y muy fuertes como L'Oréal, por ejemplo. Estamos hablando del mercado de las fragancias, sobre todo. Pero pues tiene marcas bastante dominantes como Paco Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci, etc. Estas marcas lo están haciendo bastante bien y Antonio Banderas también y por tanto pues están haciendo que la compañía siga proliferando. Y creo que lo va a seguir haciendo en el futuro porque tiene este moat con marcas que están presentes en el imaginario colectivo y que de alguna manera atraen al cliente de manera natural. Por último, pues bueno, quería traer también
una idea, más que una idea de inversión, es una idea preliminar sobre una compañía que he visto y me ha parecido relevante. En primer lugar, hay que decir que la compañía ha caído de unos $75 en el pico del año 2021 a unos $36, lo cual es una caída significativa de casi el 50%. Esta compañía gestiona distintos parques, básicamente, que aunan la protección, visita y entretenimiento con animales, como pueden ser delfines, por ejemplo, con pues el disfrute de distintas atracciones, los típicos toboganes, roller coasters, y bueno, atracciones de todo tipo en general, porque tiene hasta 13 parques importantes en Estados Unidos y otras zonas geográficas como Abu Dhabi, por ejemplo, donde hay bastante poder adquisitivo, ¿no? Bueno, ¿por qué la compañía ha caído de esta manera, ¿no? A pesar de que tiene unos ingresos estables. Estos ingresos estables en los últimos años se deben sobre todo al crecimiento de precios, pero es cierto que a nivel de visitantes ha estado bastante estancado, incluso decreciendo. Este año ha decrecido el número de visitantes un 1,5%, y aunque parecía en el Q2 que estaba revirtiendo la tendencia, pues en el Q3, donde más número de visitantes hay, pues ha sufrido bastante y ha caído un 3,4% el número de visitantes. Esto ha hecho porque, bueno, la gente diga ya que nadie quiere visitar estos zoológicos, que estos parques de atracciones no son interesantes y que van en decadencia total. Es decir, no piensan que esto va a ser una cosa pasajera que puede evolucionar al alza o a la baja dependiendo del ciclo económico, sino simplemente que estos parques pues ya han pasado de moda y van para abajo, ¿no? Es verdad que en términos comparados Disney, por ejemplo, que tiene parque de atracciones en ese segmento, lo está haciendo mucho mejor. Disney sí ha crecido el número de visitantes, es cierto que tiene un moat muy superior por lo que representa los personajes de Disney, como Mickey y demás. Bueno, tengo una niña de 1 año y ya está completamente viciada con Mickey, ve una foto de Mickey y le encanta, ¿no? Pues imagínense, pues un chaval, un crío de 5, de 10 años y demás, con todos los personajes que tiene Disney, ¿no? Incluso los adultos que nos hemos criado con estas figuras, pues claramente pues tenemos atracción por las mismas, ¿no? Y bueno, hay que decir de esta compañía varias cosas, ¿no? En primer lugar, que es una empresa caníbal, que en una década se ha comido una parte muy importante de sus acciones, en torno a un 30% aproximadamente, 30-40% de sus acciones, se la ha comido, pasando de 87 a 55 millones de acciones. Y también lo relevante es que la compañía piensa que sus acciones están bastante infravaloradas. Esto es así porque capitaliza por debajo de los 2.000 millones y sin embargo tiene aprobado un plan de recompras de 500 millones de dólares. Además lo está ejecutando de manera bastante fiel al calendario que se ponían, ¿no? Esto quiere decir que podrían recomprar un 25% adicional de las acciones que tienen en circulación. Además, como apoyo a esta idea de inversión preliminar, podríamos decir que un inversor importante de Estados Unidos como David Einhorn, que me parece una figura bastante interesante a seguir, tiene inversiones bastante relevantes, pues ha invertido por primera vez en la compañía, aunque solo tiene un 1% de su portfolio en las acciones. Creo que representa un ejemplo interesante de por qué podrían causarme interés estas acciones. Y bueno, por último, pues simplemente quería hablar de la situación de las empresas de software y específicamente de aquellas compañías que manejan datos propietarios. Vemos como empresas como FactSet o Morningstar pues están a valoraciones no vistas en los últimos años, valoraciones bastante bajas. Morningstar está un 50% por debajo básicamente de la valoración media y muchísimo, un 70-80% de la valoración máxima, con lo cual pues bueno, esto habla de cómo entiende el mercado que estas compañías van a proliferar en el futuro. Piensa que sus ingresos no van a seguir creciendo, que tienen una amenaza importante por parte de la IA que no van a saber solventar positivamente y bueno, pues aquí tenemos el resultado. Empresas muy baratas si pensamos que este sector va a seguir tirando hacia adelante. En el caso de FactSet también hay bastante descuento, cotiza 16 veces beneficio y unas 13 veces EBITDA, lo cual, bueno, es bastante barato y se asemeja un poco a lo que está ocurriendo con Adobe, una compañía que mantengo el portfolio con máxima convicción.
Y bueno, esto era un poco todo. Os he querido hablar un poco de algunas operaciones en corto que se podrían hacer. Siempre con el disclaimer, ¿no? De que, en primer lugar, esto no es una recomendación de compra o de venta. Simplemente es un contenido educativo explicando cuestiones que yo realizo o que pienso en mi día a día y que por tanto podría extrapolar en decisiones de inversión o no en el futuro. En este momento no he realizado ningún corto a estas compañías. Tampoco tengo ninguna inversión en Fluidra, Inditex, Puig o United Park Resort, pero bueno, quería comentarlas. Os recuerdo os recuerdo estas promociones. Si os interesa tener algo de Bitcoin de manera gratuita y demás, pues podéis registrar y hacerla. Mi visión sobre el Bitcoin y sobre las criptomonedas no es demasiado positiva, pero sin embargo, si me quieren regalar dinero por ello, pues yo lo acepto encantado. Y bueno, estas plataformas en principio a nivel operativo y demás funcionan bastante bien. Las he estado probando y van bastante bien para quien quiera realizar inversiones en criptomonedas, en las mismas y demás. Así que nada, espero que tengáis buen día, que paséis buen fin de semana. Si os ha gustado el contenido, os pido que le deis me gusta y que lo compartáis con otras personas para que llegue al máximo número de personas posible. Y nada, que tengáis buena inversión, os mando un saludo.